Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Hermanos, vamos a leer la lectura de Filipenses capítulo 3, 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y la tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando, mis amados hermanos, y mirando el mensaje de la palabra del Señor, una serie de mensajes de textos bíblicos seleccionados en el Evangelio según San Marcos. Y uno de los días de Jesús sobre esta tierra, lo encontramos a Él seleccionando a 12 hombres para darle una orden, un encargo, una misión con mandato autoritativo de Él. Y ese mandato con autoridad, orden, encargo y misión, lo conocemos como aquella gran comisión, que era aquel gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el mensaje. Allá en Mateo 28, 19 al 20. Por él tenía que hacer el trabajo con la ayuda de otros, porque era muy imposible, mis amados hermanos, era imposible, por no decir difícil, que las primeras generaciones de cristianos, en tiempo de Jesús, abarcaran a todo el mundo. Era imposible, por no decir difícil. Eligió a 12 hombres, también hubieron mujeres, no en ese llamado exclusivo de los hombres, que vemos también que es una mujer samaritana. Él la llamó y la envió a los suyos, y también a un endemoniado de la ciudad y del pueblo de Gadara, porque se sanó, sacó los demonios el Señor, le dijo: ve y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Eso es evangelismo, hermano. Eso es comisión. Ve, dile lo que yo he hecho. Y mi Padre contigo, que te he transformado, te hemos cambiado. Entonces era imposible de que tanto esos 12 hombres, al igual que Jesús, en su vida terrenal, divina en esta tierra, nos abarcara a nosotros físicamente. Era imposible. Miren, para que usted vea cómo Dios obra. A través de las generaciones y de este precioso libro que tenemos aquí, la Biblia, otros fueron pasando la antorcha, el bastón del mensaje hasta el siglo XXI. Desde el siglo I, desde los profetas, porque vamos a ver qué dijo Isaías, apóstoles, misioneros y nosotros.
ahora estamos también nosotros en ese plan. Salvación, de trabajo y de encomienda. De ella prediqué el Evangelio, hermano. Predicar. El Señor, en su objetivo principal, aquí en Marcos 3, era de que esa comisión de 12 hombres, que Él lo llamó, pero lo llamó por lo que le había dicho la semana pasada y semanas anteriores, los que estuvieron atentos, los que estuvieron enfocados, lo vamos a ver ahorita en el repaso, llegaran a Él. En el bullicio, en la multitud que le seguía a Él, hubieron 12 hombres que prestaban atención a lo que Él decía. Y de esos 12 hombres, hubieron algunos que no fueron sus discípulos originales. Lo estaremos mirando más luego. Que también le siguieron atentamente y Él le dio ven. Así mismo. Su objetivo principal en ese llamado que le hizo a ellos y a usted y a mí era que nosotros hoy en día, por medio de Él, le hagamos conocer a otros los lugares donde el Señor nos ha puesto en esta tierra. En el lugar, aquellos que lo tenemos, en los planteles escolares y universitarios donde el Señor le ha puesto a usted, en las comunidades, los lugares de trabajo. Quiera que estemos y vayamos a predicar y a decirle a la gente lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ese era el objetivo principal de Jesús. Llamar a estos 12 hombres y salvarlos para que estuvieran con Él en la tierra y después de la eternidad, usted también y yo. Decirle a otros lo que Él hizo. Compartir con otros su fe. La fe en Jesús. Por Él, en Él y para Él. Seguir sus pasos. Que otros sigan sus pasos como usted y yo. De Jesús, en Jesús, para Jesús y su amor y su integridad. Enseñarle a otros lo que Jesús ha hecho. Tenemos un nuevo amor, una nueva misión, una nueva proyección. Ya no somos tipo de personas que éramos antes, familia, que todo caía mal. No podíamos parlamentar o hablar con otros cosas santas, justas, puras y buenas, más que bajezas, suciedades, perversidades, palabras deshonestas, manifestaciones de orgullo, de odio, de rencor, de afanes, prosperidades materiales, físicas, emocionales e intelectuales. No, ya no. Ya hay otro. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a esa gente? Que Jesús le enseñó a ellos. ¿Y de qué forma y de qué manera? Vamos a ver. Fueron 7 formas y maneras en las que Jesús, allá en Marcos 3 y en Mateo 28, le enseñó y les dio a ellos. Cuando Él lo comisionó, los envió. Antes de todo eso, vamos a ver ahorita, llamar a reclutar. Ven acá, tú, te necesito para esto, te necesito para aquello. El primero los recluta, los llama, a unos por nombre, a otros por
conexión con sus comercios, cobrador de impuestos, pescadores, para que en segundo lugar fueran sus socios en la obra salvífica de los hombres y mujeres en el mundo que estaban perdidos. Porque era como yo decía en la clase, que vamos a aprender aquí en Marcos que no solamente el interés de Jesús en las almas, sino que esas almas, si morían sin conocerle a Él, se iban a ir al infierno. Al infierno iban a parar. Entonces Él no quería que fueran al infierno. En una ocasión, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, ni en los espíritus, ni en nada, le dijeron: ¿cómo tú nos dices a nosotros que tú viniste del cielo y que conoces a los ángeles? ¿Cómo? Y que hay muerte y después de la muerte resurrección. Nosotros no creemos en eso. Era uno de los grupos asociados a los fariseos, al igual que los herodianos. Jesús le dijo: yo vine del cielo y yo vivo en el cielo. Por eso yo conozco a los ángeles. Por eso yo conozco al hombre. Porque hubo un grupo de ángeles que se desconectaron de mi Padre y de mí y hoy están en el infierno. A los Satanás, los ángeles malignos. Y yo no quiero que nadie vaya allí. Yo no quiero. Yo quiero que ustedes, en ese llamado, en ese reclutamiento, ustedes sean mis socios. Mis socios en la obra divina. ¿Cómo? Quiero que ustedes sean mis socios. No solamente ellos, son 12 hombres. Y esa mujer que le mencioné ahorita, esa samaritana, y ese gadareno, sino usted y yo, hermano y hermana, que le hemos conocido. Pero debemos de conocerle mejor a Él. ¿Cómo? Consagrándonos a Él. Cuando Él lo llamó, en primer lugar, en segundo lugar, le dijo: quiero que sean mis socios, para que se consagren en obediencia, no en inteligencia emocional, ni inteligencia material, ni inteligencia académica, no, nada de estas cosas, sino en la sabiduría divina que yo les voy a dar a ustedes y les voy a enseñar a ustedes a ser leales a mí, porque esta tierra la van a dejar ustedes, al igual que yo, vuelvo donde vine, dice Él, y aquí va a quedar toda la gloria de los hombres. En un mensaje, daré una pausa cuando estemos en un día en la vida de Jesús, Marcos, lo que dijo Agripa. Agripa dijo un día: por poco, y Félix y Festo, por poco me persuade a ser cristiano. Le digo a Pablo, ese mensaje se llama por poco. Una oportunidad que nunca llegó. Hay un proverbio inglés que dice: hoy sí, y mañana no. Ese mañana nunca va a llegar. Eso le pasó a Félix y a Festo y a Drusila, que estaba escuchando a Pablo. Dice Pablo: yo quisiera que tú fueras como yo. Solamente las cadenas me atan. Estoy preso, pero el evangelio no está preso. Lo reclutó para que fueran sus socios, en segundo lugar. En tercer lugar, los llamó para que se consagraran, fueran obedientes. Lo que usted y yo debemos hacer, ser obedientes y fieles. Y le dio una palabra que se llama transmisión. Ustedes han escuchado, eso se oye mucho en los medios de comunicación masiva, radio y televisión. Vamos a transmitir un programa
tal y tal. Lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio. A mí me gusta mucho la radio, escucho mucho la radio. No soy muy amante del televisor, más cuando voy a ver algún programa que me interese. Y ellos quieren decir lo que están detrás de esos micrófonos. Le vamos a llevar la programación de noticias, ambiente social, lo que sea, lo que fuera. Si usted como espectador está mirando lo que va a pasar allí, está observando lo que va a suceder allí. Como espectador usted está escuchando esa transmisión. Entonces Jesús le dijo, le voy a dar una transmisión para que aquellos a los que ustedes les transmitan esto también sean mis socios, usted y yo, se consagren y le lleven ese mensaje de salvación a otros. Y el quinto ejemplo de esa gran comisión, de ese mandato de ir, lo llama de ir, fue para demostrarle cómo vivía Jesús, hermano. Cómo vivía él. Si usted y yo hoy en día somos llamados, y no tengo duda, mis hermanos, somos llamados por Cristo, tenemos que enseñarle a aquellos que no han venido a Cristo cómo estamos viviendo en Cristo Jesús. Porque si en verdad usted y yo decimos que somos cristianos, ¿han estudiado ustedes, nosotros los que nos llamamos cristianos, la vida de Jesús? Porque Él no solamente los llamó para que fueran sus socios de trabajo en el ministerio. Él no solamente los llamó, los reclutó para que transmitieran el mensaje, sino que también los llamó, los reclutó para demostrarle cómo se vive en una tierra llena de maldad y de pecado. Hermano, Jesús nunca se ensució con el pecado de este mundo. Y es lo que Él quiere de usted y de mí, que no nos ensuciemos. Ni de palabras, ni de hechos, ni de pensamientos, ni de acciones, ni de obras. Yo puse el ejemplo. Una hermana misma, y yo lo estoy evangelizando a ella, y ella me dice, estamos trabajando juntos, lo estoy evangelizando a ella, no es el mejor ejemplo, no somos los mejores ejemplos, pero así es fácil. Yo soy el cristiano y ella era del mundo. Oye, cristiano, muchos años. Yo soy el cristiano, el ejemplo, ella es del mundo, y yo voy a evangelizarla a ella, a decirle que Cristo es un Salvador. Y ella me va a decir a mí, pero ¿cómo usted me está diciendo a mí que Cristo es mi Salvador? Cuando usted es cristiano y usted anda aquí murmurando, criticando, hablando y participando del pecado ajeno de bochinchoso, y hablando mal del patrón, hablando mal de mi empleado, hablando mal de aquí, hablando mal de... Usted vive metido en todo lo que es del mundo. No me diga a mí que usted es cristiano. Usted no me convence de eso. A lo mejor Cristo sí se aparece y viene con su indumentaria, los apóstoles, o con la diadema, y me dice, yo soy Jesús. Que no va a venir. Entonces no me diga a mí que usted es cristiano con usted. Usted no me está dando muestra de ello. Entonces también los llamó para que fueran ejemplos y miraran cómo Él obraba. Para eso nos llamó también, para demostrar y enseñarnos a cómo vivir. Jesús, hermano, no nos pide algo que Él nunca pudo cumplir, hermano. Nunca, nunca, nunca. Todo lo que Jesús pidió, Él lo cumplió. Y nos enseña también a cumplirlo grato, fácil. Él no puede hacer algo, ni podía hacer algo, que Él no fuera un ejemplo en todo lo seguido, hermano. En esa gran comisión, también le digo ahora, le voy a delegar, le voy a dar atributos de trabajo. Ahora quiero que ustedes vayan. Están reclutados, son mis socios, se han consagrado, tienen la misión de transmitir, me han demostrado en este entrenamiento de 3 años que ya pueden ir. Pero no lo dejó solo, hermano.
constantemente, cuando ellos iban a evangelizar y venían, él lo esperaba. Él decía, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo estaba todo? Y muchas veces le decía, vamos, vengan conmigo, vamos a trabajar. Nunca lo dejó solo, hermano, nunca. Siempre estuvo con ellos. Y decía que muchas veces el hermano Lindo está conmigo para evangelizar. Y yo evangelizo solo, hermano. Yo evangelizo solo, yo no tengo que esperarle a ella, ni que esperarle a mí. Porque yo aprendí y sigo aprendiendo el llamado que Jesús me dio para yo ir a otro, porque otro se preocupó por mí. Que no quería que yo, ese otro no quería que yo me fuera al infierno. Porque cuando usted se muera, téngalo por seguro, sin conocer a Jesús, que usted va al infierno. Usted va al infierno. Judas fue uno de los 12 y él nunca quiso a Jesús. Algún día iremos a ese lugar y le vamos a preguntar a Judas, ¿qué te pasó? Y él dirá, no presté atención como debía al llamado que él me hizo a mí. No fui un ejemplo al llamado. No quise seguir transmitiendo el mensaje ni enseñando mi propia vida lo que él me había enseñado por 3 años. En ese llamado, en esa ocupación, en esa función de ser sus apóstoles, sus discípulos cristianos como usted y como yo, vamos a mirar a varias cosas. Después de ese reclutamiento, después de esa asociación, después de esa consagración, transmisión y unión de él con ellos, vamos a ver lo que dice un repaso del versículo 13 y el versículo 14 de Marcos 3. Vayamos a Marcos 3, que son tan amables. Si hay algún amigo o visita que no tiene Biblia, por favor, háganmelo saber. Le vamos a obsequiar una Biblia para que la tenga de recuerdo en su casa y así se lleve un regalo de Jesús de la Iglesia de Cristo de Monte Island. ¿Qué estamos mirando en un día en la vida de Jesús? Llama a sus 12 hombres. Hombres llamados por Jesús. Lo vemos en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 de Marcos 3? Después subió al monte y llamó así a los que quiso que vinieran a él. A los que él quiso que vinieran a él. Esos que él quiso que vinieran a él tenían aproximadamente unas 6 virtudes. Esos que él quiso que vinieran a él se interesó en ellos como en usted y en mí por alguna virtud que él vio en ellos. Cuando él estaba predicando, eso es muy importante. Porque si usted está aquí, vino a servir, a escuchar el mensaje del Señor y está pensando en otra cosa, usted no está aquí. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otra cosa. Entonces, a esos que él llamó, a esos hombres que él llamó para ese ministerio de consagración, de trabajo, de comisión, para que fueran santos y ejemplos. Hermano, una de las cosas más importantes que yo he aprendido en este camino es ser un ejemplo. Usted tiene que ser un ejemplo, hermano. A veces cuando yo hago algo en mi casa, antes de Mary, que no está bien, ella me dice, acuérdate que tú eres un hombre de Dios, tú eres cristiano. Ay, gracias, perdóname, hermana, perdóname. Está bien, está perdonado. O sea, no hacer las cosas por hacerlas, sabiendo que están mal hechas. Tenemos que vivir, por ejemplo, tanto tú como yo. Me dice ella, y es verdad. Si eso es ella que me lo dice, que tengo que vivir, por ejemplo, ¿qué no será la gente que usted y yo no estamos compartiendo con ellos más que 8 horas diarias, hermano? ¿Qué no serán ellos, hermano? ¿Qué no serán ellos? 8 horas diarias de trabajo, 5, 6, hasta 7 días a la semana, porque también hasta las fuerzas físicas el Señor nos las da para trabajar 7 días a la semana, pero no le queremos dar ni una hora de servicio a él. Los hombres que él quiso que vinieran a él, porque él le vio varias virtudes. Le vio que escuchaban con atención, ya vimos los pasajes bíblicos, ustedes lo tienen, muy importante que lo repasen. Llamó a esos que estaban más despiertos,
llamó a esos que respondían con un corazón dispuesto, llamó a esos que mostraron más apego a lo que él decía, y llamó a aquellos que querían servir a Dios, hermano. Oigan esto. A esos que él llamó, dice el versículo 13, tenían esta virtud de que mientras él enseñaba, esos 12 hombres estaban, mire, escuchando con atención. Hermano, había ocasiones que, imagínense un grupo, ¿cuántos vemos aquí aproximadamente? Alguien que me lo cuente y después me diga cuánto. ¿Cuánto, mi hermana? Hay unos 50 sin contar los niños y las hermanas que están ahí. Imaginémonos 50 almas que si usted deja caer un alfilero, un centavo, o se mueve una silla, o pasa algo que nos distraiga, lo podemos ver. Cuidado. En una ocasión yo estoy predicando aquí y entró uno de esos gusanos, los grandes, los cálculos, son de tierra, son muy fértiles. Y entró por esa puerta y yo estoy predicando y todo el mundo comenzó a mirar a él. Todo el mundo comenzó a mirar. Y el mensaje, si yo le preguntara ese día, yo he tomado nota que no quise, ¿qué fue lo que yo dije? Yo creo que el 50%, más del 50% de quema, se queman todos. Pero yo seguí predicando, porque yo aprendí algo. Ahora imaginémonos 500 personas, 1000 personas, 3000 personas, 4000 personas, 5000 personas allí, y estos 12 hombres, miren. Y Pedro, Juan, dime algo. Que estoy meditando lo que dijo Jesús la semana pasada y lo estoy mirando ahora. Cállate. Porque Pedro era muy imperactivo. Lo vamos a ver ahorita. Esos 12 hombres, vuelvo y repito, que él llamó en el versículo 13, escuchaban con atención, vuelvo y repito, estaban bien alerta, bien despiertos, respondían con un corazón dispuesto, hermano. Un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta, hermano. Mostraban más apego a Jesús que a lo que estaba a su alrededor, porque querían servir a Dios. Miren lo que dicen ahora los versículos 14 y 15 de esos hombres en un día en la vida de Jesús. Ese es el versículo 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, que estuviesen en autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Dios quería a través de Cristo Jesús que estos hombres tuviesen autoridad. Autoridad no dada por cualquier representante, por cualquier, rey, presidente, gobernante, mandatario. No. Una autoridad divina, una autoridad suprema. Que él vio el corazón de ellos como el corazón suyo y mío. En ese día, en la vida de Jesús, estos hombres, como miren lo que dice Isaías 53:10, si son tan amables. Isaías 53:10 dice así: y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mis siervos, que yo escogí para que conozcáis y me creáis y entendéis que yo mismo soy el que soy. Y antes de mí nada fue formado, dice Dios, ni lo será después de mí. Cuando Él los llamó a ellos y les dio la autoridad para que estuviesen con Él. Imaginémonos a estos 12 hombres al lado de Jesús. Cuando los fariseos, los escribas y los herodianos miraban a Él, miraban a Juan, miraban a Mateo, Leví, mire este ladrón, este delincuente, nos cobró tanto de impuestos. Y dile, ve, márcale tú, ve, dile algo a Pedro, ve, dile algo a Juan. No, andan con Jesús, andan con el hombre, andan con el mero medio. Pero el día que lo fueron a arrestar,
El día que fueron a arrestar a Jesús, me adelanto, para llevarlo a la cruz porque él quiso, él murió a su tiempo, no al tiempo de él. Llegó a la guardia del templo, porque el templo tiene una guardia especial, así como Roma, el Papa, el catolicismo romano, ellos tienen un servicio militar especial. Ellos no tienen el servicio de Italia, ellos tienen el servicio extranjero, creo que de Holanda, si no me falla la memoria, un país foráneo, que lo cuidan a él, andan armados hasta los dientes, así con su sotana, con su batola, con su sábana puesta. Imaginémonos, mis amados hermanos. Un día llega a arrestarlo a él, la guardia del templo, y él está orando, y llegan y preguntan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él es así, del grupo de sus 12 hombres, dice, yo soy. Armado hasta los dientes, echaron para atrás. Y este es el hombre que anda predicando por 3 años. No se atrevieron ni a ponerle la mano. Por el poder que tenía, el santo y divino. Llévenme a mí para estos hombres, no le hagan nada. Ustedes saben la acción de Pedro. Le cortó la oreja. Cuenta la historia secular, Josefo, Ireneo y Hermógenes, de que este hombre a Pedro le cortó la oreja, que Jesús se la sanó ahí mismo. No tuvieron que hacer una cita médica para ver a un especialista ¿cómo se llama? De estética, para que le pongan la oreja. No, él mismo. Dice que este hombre se convirtió a Cristo con el tiempo, por lo que Jesús hizo. Entonces, cuando llamó a estos hombres, los llamó para que tuvieran autoridad después que se fuera, sacar demonios, sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora usted se preguntará, o alguno nos preguntará, ok, si él lo llamó para que fueran sus discípulos, sus socios en el negocio de evangelismo, el mejor negocio, que es el mejor negocio del mundo, hermano, porque ese negocio paga con vida eterna. El negocio de trabajar para Cristo es con vida eterna, y lo demás sale sobrado. Nos da por añadidura, techo, alimento, abrigo, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tienen ustedes el poder, nosotros los cristianos hoy en día, para sacar demonios y sanar enfermedades? Déjenme aclararles esto. ¿Sanar enfermedades y sacar demonios? Sí. ¿De qué manera? Orando por los enfermos. Orando por los enfermos. No poniendo de la mano, ni a un hospital que mandan muchos falsantes por ahí. Orando por ellos. Porque dice Santiago que la oración de fe y del justo sana y salva al enfermo. Que cuando hay personas que tienen problemas emocionales muy profundos, de carácter, de conducta, usted ora para, se lo entrega al Señor, el Señor lo salve y lo limpia. Porque la oración en el nombre de Jesús, hermano, es poderosa. No estemos jugando con víboras. Miren, las estadísticas dicen que aquí en Norte Carolina muchos religiosos están muriendo al año. Muchos religiosos están muriendo al año por estar jugando con víboras. Tomando esto literalmente, agarrando víboras en las manos. Y cuando los muerden, ahí mismo van a quedar muertos, hermano. El hermano, se me olvida el nombre, mi amado. Yo fui a una conferencia aquí en Golden, la iglesia de Cristo de Sur Carolina, Gold Hill, que un hermano de aquí de Alabama predicó, que era juez. El hermano Moore. Y un religioso lo retó a un debate acerca de ese pasaje bíblico, que iban a tomar serpientes, iban a tomar veneno y no iban a morir. Hagamos como unos 500, 600 hombres. ¿Qué de hombres? Y el hermano Moore dijo, vamos.
Y un amigo del hermano Moore, que era encantador de serpientes, cascabeles y cobra, él explicó el asunto. Y le dice el amigo Moore, te voy a prestar una cascabel de la más brava que hay. Todas son bravas. ¿Vieron? Hay dos criaturas en la tierra que Dios maldijo. Y que yo maldigo también. Que a Satanás y la serpiente. El juego te juega. Jesús dijo, sean astutos como ella porque ella usa. Entonces, cuando están en el debate, le dice Mura al religioso, ok, que ustedes tienen el poder de sacar demonios, sí. Presentó alguna foto ahí con un show. Y de coger víbora y no hacerle nada, sí. Ok. Y le dice el hermano Mura, acuérdate que cuando Pablo en la isla de Malta, en el naufragio, que llegaron a esta isla, y él se fue a calentar porque estaba muy frío, iban a morir. Los que vivían allí, había leña, ellos prendieron una fogata, y cuando Pablo fue, se le prendió de la mano de Pablo una víbora, hermano. Una mamba, dice que era una mamba. Que eso es, miren, inmediatamente Lucas, cuando vio a Pablo, que él la sacudió, Lucas fue donde Pablo y le dijo, déjame ver tu mano, porque Lucas era doctor. No está roja, no está hinchada. Los que vivían allí dijeron, este hombre es un hombre de Dios. Y comenzaban a adorarle a Pablo. Pablo dijo, no, adoran a Jesucristo. Entonces, así que la historia es cuando le dice el hermano Moore, ¿estás ready para agarrarla? No, porque tú dijiste que tú tienes poder, porque literalmente estás cogiendo esto. El amigo de Moore, cuando iba a decir que levantó, porque estaba tapada en una jaula. Solamente cuando a esa criatura le dio la luz, y estaba así, mire, le dice Moore, ve, agárrala, ve. No, digo, agárrala, ve. Dice el hermano Moore, que él casi estaba en el parqueo, parado. El hermano Moore, agárrala. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. No tentemos a Dios. Ahora, ¿nos dio poder para sanar enfermos? Sí, en oración. ¿Nos dio poder para sacar demonios? Sí, en oración. Orar. Los enfermos, por ahí. Porque no hay una persona que tenga un demonio más grande que una persona que tenga todo el tiempo una palabra sucia en la boca. O siempre esté pensando en diablura, en bajeza. Es un demonio. Y lo dice el Señor en Gálatas. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras del diablo? Lascivia, enemistades, contienda, ira, pleito, disensiones, malas palabras, orgía, enemistades, celo, contienda. No se ora por eso. Entonces le dio ese poder. Y dice Apocalipsis 3, 20, que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entre a Él y Él estará también. En ese llamado, a esa comisión, esa autoridad que Jesús le está dando aquí a ellos, en los versículos 14 y 15, hay dos ejemplos muy importantes que no quiero pasar por alto. Que son, en ese ministerio y en esa orden de designar, de ordenar, a lo que Él designó, lo llamó, es que esos que fueron designados y llamados por Él, Él quería enseñarle a ellos quién era Dios. Quién era Dios y lo que Dios quería que ellos hicieran. Eso era muy importante. O sea, a esos que Él llamó, en el versículo 13, y lo como yo dijo, le dijo, yo quiero que ustedes estén conmigo, y como estén conmigo, van a tener la autoridad y el poder para sanar enfermedades, y echar fuera demonios. Era para que conocieran a Dios. Yo sé que algunos de ustedes, al igual que yo, hemos visto sanidad en nuestra vida. Hemos visto milagros en nuestra vida, vividos, con oración. Yo lo he visto. Una sanidad, un enfermo, usted ora. Claro, siempre está la anuencia y el cuidado del médico, muy importante, a lo que Dios le ha dado el entendimiento y la ciencia para
para obrar en el cuerpo del ser humano, porque todo es Dios que lo hace. Pero no tentemos al Señor, no juguemos con estas cosas. Está enfermo, va al médico, hermano, quiero ir al médico, vaya al médico, el médico le va a decir lo que tiene que hacer. Lucas era médico, y yo hablaba con una doctora de que si ya conocía los evangelios, sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Sabías tú que Lucas era compañero tuyo? ¿Quién era compañero mío? Sí. Lucas era médico, de profesión. De profesión. Siempre anduvo con Pablo. Entonces, cuando el Señor dice para sanar enfermos, potestad y autoridad, es en oración que le conozcamos a Dios en el primer lugar, y en segundo lugar nos designó para enviarnos a predicar el mensaje. Vayamos a 2 Corintios en este llamado, esta comisión que Él hace para ellos, y en esa designación, lo que nos dice el Señor en 2 Corintios 5:20. Oiga lo que Jesús nos dice quiénes somos ustedes. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores, somos un representante. ¿Qué es un embajador? Un representante. Hermano, una figura invitada en un país extranjero para decir lo que su país hace. Turismo de su país, el clima del país, los habitantes del país, etcétera, etcétera. Hay hermanos que me han dicho a mí, hermanos de habla inglesa, yo quiero ir a tu país, digo, ese país no es mío. Yo nací allí, el país mío está en el cielo. Ok. Pero quiero ir a la República Dominicana, digo, estamos hablando, donde yo nací. ¿Qué tú me recomiendas? Digo, yo no te puedo recomendar algo que yo no conozco. ¿Y qué tú conoces allá? Digo, yo te conozco la capital. Dime la capital. ¿Y qué hay en la capital? Digo, va a haber muchas cosas, mucha pobreza, mucha hambre, mucha gente. Ahí es que yo quiero estar. ¿Y por qué tú quieres estar ahí? Porque yo no quiero estar metido donde me estén metiendo sueños. Donde yo tengo un resort, donde me lleven cubita en la boca y me abaniquen y bla, 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 bla. Es un embajador bíblico del Señor, como eran ellos. No, tiene que estar en las masas. Tiene que estar en Walmart, cuando va a comprar, en el trabajo, donde quiera que el Señor lo haya puesto. Somos sus representantes, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Yo soy un embajador de mi comunidad, el hermano Orlando. Usted es un embajador de su comunidad, donde Dios lo tiene, mi amor hermano. O sea, representar a Jesús donde Dios nos ponga. Si su esposo no es cristiano, y usted lo es, hermana, usted tiene que ser el embajador de Jesús. Y viceversa también, la esposa. Un embajador, para eso nos llamó Jesús. Dice, somos sus embajadores. 2 Corintios 5:20. En el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. Que se reconcilie con Cristo. Aquellos que no han conocido a Jesús. Pero yo no puedo decirle a una persona que se reconcilie con Cristo cuando yo, diciendo que soy cristiano, no estoy reconciliado con Él. No estoy andando con Él, no estoy viviendo con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, compartiendo con Él. Sus discípulos siempre estuvieron con Él. Todo el tiempo, dormían juntos. Y miraban. Muchas veces cuando se despertaban, ya el día le había llegado, ya Jesús orando, la noche orando. Señor, ¿dónde moras? Ven a ver. Felipe le preguntó, Señor, ¿dónde tú moras? Y él le dijo, ven a ver dónde yo moro. Ven a ver dónde yo vivo. Aquí en oración. Para que fueran a predicar el mensaje. Eran sus heraldos. Para eso los llamó. Dice el versículo 14 y 15. Pero miren lo que dice Mateo 7:10. Miren lo que dice Mateo 7. Vamos a Mateo 7:10 y usted verá lo que dice aquí el Señor. Para que pasemos a otra de las partes importantes de la elección de Jesús por ellos, para ellos, y para qué los llamó y los seleccionó. Los llamó para que estuvieran con Él, para que fueran a sanar enfermos, a orar por los enfermos y sacar demonios. Que hay personas ahorita que tienen demonios, claro, demonios de fornicación, de adulterio, muchas cosas, hermano, son demonios. Dice Mateo 7:10 lo siguiente: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
allá, está aquí. Y era Él, Jesús, su iglesia. Y allá en Marcos 16:15 nos dice Jesús: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A Timoteo, allá en 2 de Timoteo 4 lo dijo también. En Hechos 5:20. Y puesto en pie en el templo, anunciaba al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano, donde quiera que estemos, tenemos que anunciar las palabras de Cristo, que son palabras de vida eterna. En ese llamado, en esa comisión, en esa elección, para que estuvieran con Él, estos versículos 14 y 15, estuviesen con Él, sanar enfermedades, echar fuera demonios. También le dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Les voy a dar poder para hollar serpientes, escorpiones, y ninguna fuerza al enemigo le podrá hacer daño a ellos. Como el caso ya de Pablo. Si hay un mosquito que lo pique a usted y el mosquito está infectado con una plaga, el dengue, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Va al médico. Hermano, me picó un mosquito, estoy enfermo. Vamos a orar, hermano, orar por la necesidad de los enfermos. Y usted verá que el Señor nos va a sanar. Porque la oración de fe puede mucho. Mucho puede. Porque son promesas no mías ni suyas, son de Jesús, hermano. De Jesús, aquel que me está esperando allá en el cielo. Aquel que está en el cielo, como le digo los escribas y fariseos. ¿Cómo yo soy del cielo y de los ángeles? Porque yo vivo allá. Yo vine de allá y me voy para allá y quiero que también ustedes vean. Entonces, en ese llamado, en esa comisión, les ordena que vayan y que prediquen. Para esto apareció el Hijo del Hombre, hermano, en nuestras vidas. Dice 1 de Juan 3:8. Para eso apareció Cristo, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, hermano. Las enfermedades, muchas, hermanos. Satanás es que la puerta del pecado, hermano, muchas enfermedades. Para esto apareció Cristo. ¿Saben los enfermos? Cuando Jesús vino, hermano, encontró fue, hermano, un hospital de enfermos, hermano. Leprosos, desahuciados, padres con hijos e hijos endemoniados, enfermedades, hermano, que solamente Él podía sanarla y diagnosticarla. Pero con el tiempo, Dios le ha dado sabiduría al hombre. La ciencia está muy avanzada. Esas son las bendiciones de la ciencia. Esas son las bendiciones que Dios le ha dado al hombre. Oremos por la ciencia, hermano. Los médicos, los doctores, toda esa gente, oremos. Dios le ha dado mucha sabiduría para bregar con el cuerpo humano. Eso es el diablo, hermano, que quiere dañarnos, enfermarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora viene la parte más importante de todas. Sin pensar menos de que las otras partes de los versículos 13, 14 y 15 son importantes, porque ahí viene ya. Esa es la introducción de un día en la vida de Jesús para ellos, para usted y para mí. Le dije que era imposible, era muy imposible que ellos, los apóstoles, abarcaran a todo el mundo. Pero su palabra, la palabra de Cristo en ellos, ha llegado a nosotros que está aquí. ¿Quién escribió el libro que estamos estudiando? Marcos, primer libro de los evangelios. ¿Quién fue Marcos? Sobrino de Bernabé, un misionero, hijo de mami, criado en un hogar muy cómodo, que tuvo que aprender lo que era el evangelismo. Entre Pablo y Bernabé hubo, ahí en el libro de los Hechos, un desacuerdo, porque Pablo dijo, vamos a los gentiles, y Bernabé no quería que fuera Juan Marcos dijo, no, yo no voy para ese sitio. Y entonces Pablo y Bernabé, que eran muy unidos en el evangelio, se separaron. Hay un refrán que dice que la sangre pesa más que el agua, pero más luego se comprobó que Cristo pesa en la vida de nosotros más que cualquier cosa, porque Pablo, como está preso, dice, mándame a buscar a Juan Marcos, porque me es útil para el evangelio. Creció Juan Marcos. Y ese Juan Marcos que vemos en Marcos, que está escribiendo el libro de los evangelios.
Jesús le dio esa autoridad para escribir el primer. Fue el primer evangelio que escribió el de Marcos. Entonces, ¿qué vemos aquí? La parte importante. Esos 12 hombres que escuchaban con atención, que prestaban atención, que respondían con atención, que mostraban interés y que querían servir al Señor, fueron los siguientes. Pero le dije en una ocasión que tanto Andrés como Felipe fueron, específicamente Andrés, fueron discípulos de Juan el Bautista. Andrés, fueron discípulos primeramente de Juan antes de que Jesús empezara su ministerio terrenal y de reclutamiento. Primer hombre que vamos a ver en la lista de encabezados, ¿a quién llamó? Oigan lo que dice el versículo 17, al mismo el 16. Simón llamó a quien puso por sobrenombre Pedro. La palabra Pedro en griego es Petras y en arameo Pedro significa piedra. ¿Quién era Pedro, mi amado hermano? Primer discípulo, Pedro. Pero, vuelvo y repito, Andrés ya le estaba siguiendo a Jesús. Porque acuérdense que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, hablaba mucho de Jesús. Juan el Bautista hablaba mucho de Jesús. Y Andrés era seguidor y servidor de Juan el Bautista. Y entonces Andrés siempre estaba muy atento a lo que decía Juan. Pedro, al que era por sobrenombre Simón. Pedro era un hombre rudo. Vamos a ver ahora el carácter de estos hombres. Eran como usted y como yo. Pero entregaron su corazón a Jesús. ¿Quieren entregar su corazón a Jesús esta mañana a usted? Hermano, en primer lugar, hermana, para que le cambie la forma, la manera y su conducta, hágalo. Que Él lo puede. Él lo puede. Amigo, que me escucha, si no lo ha hecho, hágalo. Son hombres elegidos, mis amados hermanos. Son hombres elegidos. Vemos allá, no pierdan de vista Marcos 3, 16. Pero quiero darle un dato muy importante aquí solamente escuchen lo que el Señor dice en Mateo capítulo 17, un pasaje que ya leímos. Mateo capítulo 10, versículo 7, dice así: yendo, predicad el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Yendo a dónde? ¿A dónde el Señor los mandó a ellos? ¿A dónde los envió? A predicar el evangelio a toda gente. Si con esta palabra que voy a decir ofendo a alguien, ofendo a alguna persona que usted conozca, ofendo a un hermano predicador que me puede estar escuchando, yo le pido que me perdone. Le pido que me perdone de corazón, pero tengo que decirla. Dice Mateo 17, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos que Jesús eligió, como tengan la oportunidad, lean en sus casas todo el capítulo de Mateo 10, 1 al 6. Solamente yo leí el 7. Lean en sus casas Mateo 10, 1 al 16. Mateo 10, 1 al 16. Cuando Jesús nos llamó, hermano, nos eligió. Nos llamó y nos eligió para que fuéramos a predicar y enseñar. Actualmente, mis amados hermanos, perdónenme, aquellos que me escuchan. Actualmente tenemos muchos predicadores profesionales. Muchos predicadores profesionales tenemos. Yo conozco muchos predicadores profesionales, pero muy pocos son realmente llamados a la obra del Señor. Muy pocos llamados. Muchos predicadores profesionales. Muchos, con mucha escuela. Yo fui a una escuela de predicador, hermano, a una de las mejores que había en mi tiempo, en San Salomón. Y si no, busqué la historia.
¿Por qué el Señor la cerró? Porque había mucho orgullo y mucha vanagloria allí, de aquellos que estaban allí y de aquellos que estudiamos allí. Mucho orgullo, mucha vanagloria, mucha prepotencia, mucha estima. Allí ponían un salón de la fama de los mejores estudiantes. Pero como yo digo, allí me envió el Señor y ahí el Señor me sacó. Porque yo no estudié los 2 años, no estudié un solo año. Muchos predicadores profesionales, pero pocos realmente son llamados. Cuando usted es un predicador llamado, un cristiano llamado, usted es generoso, usted se preocupa por las almas, usted es cortés, usted es independiente, usted es paciente, usted es prudente y es sencillo. Ese es el predicador verdadero. Tantos títulos, tantos títulos. Está bien, la educación es muy importante. Jesús dice que muchos son llamados, pero pocos elegidos. Y pocos hacen el trabajo de él. ¿Que el obrero es digno de su salario? Sí, el obrero es digno de su salario. Pero yo le doy gracias a Dios. Perdónenme. Que yo, con mis manos, lo que tengo, lo trabajé. Y lo que hago ahora, la ayuda a la obra, la hago de mis papeles de valor en los bolsillos, la gloria de Dios, y que Dios me perdone. Porque el Señor me dijo, tus manos te sobran para trabajar. Trabaja en la obra, pero trabaja en lo secular. Y hasta ahora trabajo, hermano. Gloria a Dios. Para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos, en todo momento y en todo lugar. Generoso. Que lo digan esos, que lo digan los hermanos, la generosidad. Y el trabajo y la obra, hermano. Con otros hermanos unidos, dando, obrando, comprando, predicando el evangelio, hermano. Tiempo y fuera de tiempo. Si ellos son profesionales, gloria a Dios. Algún día cambiará. Entonces, Pedro, cualquier persona que haya nacido en un país costero, playas y de mar, como yo, Caribe y muchos hermanos que están aquí, dominicanos, hay una palabra que a varios hermanos les gusta que yo a veces mencione, el timbeque. El timbeque en República Dominicana le llamaban sal si puede. Cuando usted entraba ahí, usted se va a encontrar con problemas. Ese lugar era el lugar de muelle, el lugar muellero, donde llegaban los barcos. De allí salió el barco que yo trabajaba, hermano, de ese muelle, el barco americano. Después que terminé la universidad, no tenía trabajo, me enlisté a ser marino mercado. Y hay un dato histórico, o de boca en boca, un decir, que todos los que son marinos tienen un amor en el puerto. Todos los marinos tienen un amor en el puerto. Donde quiera que llegue tiene una vieja. Yo tuve una sola, esa que estaba ahí. Y navegué por más de 5 años y siempre estaba con ella. En mi mente y en mi corazón. Es verdad. En cada puerto que se llegaba, allí estaban las prostitutas. A sueldo. Porque la plata que ganábamos, no la consumíamos, hermano. Nos pasábamos semanas y meses en un barco. Llegábamos a un puerto por ahí mismo, descargando y cargando. Y el dinero siempre estaba en los bolsillos. Yo le hice una pregunta una vez, hermana Gris, cuando yo decidí retirarme, que ya me quería ir de Estados Unidos, hace muchos años, y ahora yo digo como una melodía, y yo de aquí no me voy, y si me botan, vuelvo. Yo le dije a la hermana Gris, yo me voy, porque estoy muy cansado de trabajar, y le mandé una plata, no voy a decir el monto, y cuando yo llego allá a buscarla a ella, le digo yo,
¿Y dónde está la plata que yo te mandé de todo el trabajo que yo tenía, que hice en el barco? Dice la madre, ¿cuál plata? Digo, yo te mandé mucha plata. Dice la madre, no se consumió. ¿Pero con quién la consumiste, mujer? Si yo no estaba contigo. En llamada telefónica, cuando tú me llamabas. Ahí tengo los recuerdos, hermano. De 500, 600, 700, 800 dólares. Llamada telefónica. Que yo la hacía con ella. Y a mí se me olvidó porque yo quise que era ella que la pagaba por la plata que yo me mandaba a guardar. Entonces, Pedro, mi amado hermano, era un hombre de muelle, de puerto, tosco, duro, hermano. Uno no confiaba en nadie, hermano, en nadie. Cuando nosotros llegamos a los puertos, bueno, yo navegué, hermano, cuando Colombia estaba brava como un toro. Pablo Escobar, no estoy haciendo propaganda, Señor. Allí llegamos nosotros, hermano. Nos protegían a todos, militares, por el espalda. Allí nos llevaban, hermano, las drogas nos las llevaban allí a los hoteles, las prostitutas. Allí había de todo, hermanos, ahí hay de todo. Pedro era un hombre de muelle, de puerto, pero era un hombre casado. Porque quiero decirle que Pedro era un hombre rústico, un hombre pescador profesional, un hombre desconfiado, despeinado muchas veces, apestoso a pescado, perdón. Pedro, en las virtudes que tenía, vamos a ver las virtudes antes de ver los defectos. Porque cuando usted va a ver a una persona, no mire sus defectos, primero mire las virtudes. Y Jesús nos va a enseñar algo aquí, a mirar las virtudes de las personas. Las virtudes. No irán por los sentimientos de la persona para después adornarle la píldora. Ya me hiciste daño, ¿para qué me va a decir que soy bueno? Dime primero bueno. Mira, lo malo, no me diga lo malo. Que a veces te tengo que decir dos cosas, Diomedes. Una buena y una mala. Dime la mala. Pero no es así. Dime la buena que tengo. Pues digamos la buena. Pedro, la virtud que tenía, era un hombre dispuesto y sacrificado por Jesús y dejar su negocio. Pedro dejó su negocio, hermano. Pedro dejó su negocio para seguir a Jesús. Y cuando tenga la oportunidad, leanlo en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Cuando Jesús le dijo, sígueme, Pedro, dejó las redes y se fue. Levanten la mano los que están aquí dispuestos, los que estamos dispuestos para dejar todo trabajo y seguir a Jesús. Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí que quieren dejar un trabajo? Tu trabajo que tenga 12, 20, 25, 30, 40 dólares de hora. Ahí estamos en dígame. Levanten la mano. Pedro tenía confianza en que si él dejaba eso, Jesús le iba a suplir sus necesidades. Cuando yo dije, voy a trabajar, el Señor me mandó a trabajar. Y mi hermano Samuel, ese que está ahí, un día me preguntó en el Pirlo, ese varón que está ahí, el esposo de la hermana Carmen. Digo, Samuel, mira mi cheque. Dice, pero ven acá, digo, un cheque de 89 dólares me ganaba yo, semanal, manteniendo una familia, una esposa e hijos. 89 dólares. Él lo vio. Me dice, no, Dios, pero vamos a hacer otra cosa. Digo, no te preocupes, que después nos vamos a reír tú y yo. Vamos a reír tú y yo. 89 dólares. Pagando casa, pagando luz, pagando todo. Así como una esposa. Estudiando. Y una hija pidiendo leche. Nunca me faltaba nada de Dios. Ahí conseguí familias que hoy en día son familias cristianas grandes, hermanos, ancianos y diáconos, predicando el Evangelio. No dejé el ministerio, pero tampoco dejé al Señor, porque trabajaba siendo predicador ahí. Trabajaba. Y Samuel lo sabe. Él lo sabe, que no vio. Y a veces te me burla y yo, ¿qué estás acá? Voy para acá. Es verdad que Dios es grande. Sí, tú eres grande. Pedro tenía una mentalidad muy espiritual. Fue el primero en captar realmente quién era Jesús. Pedro era como un niño, hermano. Ese Pedro tan bocadura, era como los niños, hermano, en las manos de un padre. Siempre le preguntaba a Jesús, Jesús, mira, hiciste esto, hiciste aquello. Y un ejemplo muy importante.
de ese cuestionamiento, esa pregunta de Pedro a Jesús, que era tan tosco él. La vemos ahí mismo en el capítulo 11. Miren el capítulo 11 de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 21. ¿Se acuerdan que Jesús fue a buscar comida a una higuera y la encontró seca? Tenía hambre porque era también humano, como era humano era divino. Y al no encontrar fruta, le echó una maldición. Y en el tiempo que volvieron a pasar por ese camino, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Pasando por la mañana, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús como humano tenía hambre, como usted y como yo, hermano. Y como los higos eran frutos muy normales, allí en Jerusalén, fue y no encontró porque eran tiempo de ellos. Y no dio, sabrá Dios porque no, y Jesús sabía por qué no salieron. Pero humanamente y geográfica y geológicamente y la agricultura tenía que tener fruto y no tuvo. Yo digo que muchas veces el diablo habla en eso. Y le digo, sécate y no salga más nunca fruto. Porque había mucha gente, hermano, que tenía mucha hambre en aquellos tiempos. Y eso era lo que comía. Lo que otros cultivaban cuando visitaban Jerusalén. Cogían trigo, y yuca. Y entonces pasaron al día siguiente, con el tiempo siguiente, y no encontraron. Le dice Pedro, Pedro, mira, como el niño que cuando usted lo lleva caminando, le dice, papi, mira, el carrusel, mira el carrusel, para que usted lo lleve y lo monte en el carrusel. Pedro preguntaba mucho, siempre preguntaba y cuestionaba a Jesús, dime esto, dime aquello, dime lo otro. Pedro, Simón, mis amados hermanos, miren lo que el Señor nos dice de Pedro más luego. ¿Quién era este hombre, mi amado hermano? Pedro. Dice aquí que Pedro era muy confiado. Uno de los males era muy confiado, hermano. Pedro no solamente era confiado en Jesús, sino que también era confiado a veces en cosas que Jesús no le decía que hiciera. En una ocasión dice, si tú verdaderamente eres Jesús, di que vaya ya a caminar contigo. Oigan esto, hermano. Y le dice Jesús, ven Pedro. Y se lanza de la barca y comienza a caminar. Pero de que quitó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. Era muy confiado. Pedro también era muy valiente. Pedro era un hombre de un corazón tierno y limpio, hermano. Pedro, mi amado hermano, era un hombre, hermano, que Jesús, los defectos que él tenía, como defectos suyo y mío, se lo quería cambiar. Y se lo cambió porque Pedro quiso cambiar, como defectos suyo y mío que tenía. Pedro tenía este problema, que muchas veces tenemos. Digo tenemos porque el tener una casa, el tener un carro, el tener un vestido, el tener una profesión o el tener una empresa, sea grande o mediana, como cristianos eso no nos da la autoridad, el derecho a nosotros de cristianos. Si somos cristianos, porque si somos cristianos carnales, pero si somos cristianos humildes y generosos, eso no nos da el derecho de estar pantallando y vociferando lo que se tiene. Y esa palabra yo la llamo orgullo. Orgullo. Pedro, de los males que tenía, que Jesús se lo cambió porque Pedro quiso, era que era muy orgulloso, muy presuntuoso. Era un hombre que se creía saber mejor las cosas que los demás. ¿Viste el carro que tengo? ¿Viste el zapato que tengo? ¿Viste el vestido que tengo?
tenemos nada, hermano. Lo que tenemos es prestado. Cuando nos vayamos de la tierra, ahí lo dejamos. Todo lo dejamos. Todo lo dejamos. Como dijo Mohamed Ali, mira ya. Todo lo que tengo. Estiércol lleno de paloma, estiércol de paloma. Lo que me queda es la enfermedad de los golpes que recibí en la cabeza como boxeador. Pedro era muy orgulloso, muy presuntuoso, muy arrogante. Quería depender de la sabiduría que tenía humana y del brazo de la carne. Creía saber mejor las cosas que el mismo Jesús. Insistía en que quería morir por Jesús. Jesús le dice, Pedro, ¿cómo tú vas a morir por mí, Pedro? Pedro, no digas que tú vas a morir por mí, tú vas a negarme a mí. Hermano, no sabemos nada, hermano. No sabemos nada. Pedro trató de evitar a Jesús que fuera a la cruz, hermano. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me le piedra de tropiezo. Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote en el templo. Y él se la puso. Jesús le dijo, Pedro, al que espada obra, a espada va a morir. Te lo estoy diciendo a ti, Pedro. Te van a matar a ti también. Una espada. Pedro era honesto porque sus derechos muchas veces decían, no, esos son los tuyos, pero ahí se metía los pies en la boca. Pedro muchas veces rechazó preguntas diciendo tantas cosas para presionar a los otros discípulos. Pedro, lleno de orgullo, no quiso que Jesús le lavara los pies, porque le decía, eso de lavar los pies son para gente, para gentuza, para gente pobre, para gente de la chumba, para gente del timbeque, para gente de los cantores, para gente del... Yo, a mí no me lavan los pies, a mí no me lavan los pies, a mí no me lavan los pies, esto es para sirvientes, esto es para gente que no sirve. Y Jesús le dijo, si no te lavan los pies, tú no tienes parte conmigo. Le está enseñando humildad, hermano. No tienes parte conmigo. Tiene parte conmigo. Y dice Pedro, no solamente me lavo los pies, báñame de pie a cabeza de Jesús, Pedro. Todo está limpio ya. Solamente quiero enseñarle que el que quiere ser el mayor tiene que ser servidor, hermano. Y los ancianos, los predicadores, los evangelistas y los misioneros, la gente no tiene por gente grande, que no lo somos, pero somos servidores del Señor 24/7. Y no solamente nosotros, sino todos ustedes como cristianos, como Jesús dice ya en Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que lo vamos a ver más luego en este llamado que Jesús hace. Pedro, mis amados hermanos, era lento para aprender la verdad. Pedro procuraba sus propios intereses, era muchas veces incrédulo, tenía tendencia de imponerse ante los demás, dándole instrucciones a Jesús. Pedro tenía rasgos de debilidad y de cobardía. Pedro negó a Jesús, hermano, le negó a Jesús. 6 virtudes tenía este hombre.